Cordial saludo, mi nombre es Diana Caterina Daza Benavides. A continuación realizaré una breve reseña de la disgrafia, la cual es un trastorno de aprendizaje que involucra deficiencias en las habilidades de escritura. También se le conoce como trastorno de la expresión escrita. Según Portellano, la disgrafia es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños con normal capacidades intelectuales, con adecuada estimulación ambiental, sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. Portellano distingue dos tipos de disgrafia: la disgrafia disléxica y la disgrafia caligráfica. La primera, también llamada disgrafia específica, se caracteriza por problemas para percibir las formas y reproducir los símbolos, así como por dificultades en la orientación espaciotemporal y el ritmo de la escritura. La disgrafia motriz afecta la calidad de la escritura, específicamente al grafismo en sus aspectos grafomotores. El niño o la niña comprende la relación entre los sonidos escuchados y que al mismo tiempo pronuncia perfectamente, pero se dificulta reproducir por escrito los símbolos a pesar de comprenderlos mentalmente. Continuando con los diferentes autores que han contribuido significativamente al estudio y la comprensión de la disgrafia, mencionamos a Juari Guerra. Plantea que será disgráfico todo niño cuya escritura sea defectuosa si no tiene algún importante déficit neurológico o intelectual que lo justifique. Hernández afirma que la disgrafia corresponde al conjunto de trastornos de aprendizaje del lenguaje que afecta sobre todo el lenguaje escrito. Rigal menciona que la disgrafia afecta a 1 de cada 3 niños y a 1 de cada 10 niñas, consistiendo en la dificultad que presenta un individuo en su escritura, haciéndola bastante errónea y poco legible. Brown diferencia la disgrafia del trastorno de la expresión escrita, señalando que la primera hace referencia únicamente a la deficiencia en la escritura, mientras que la segunda va acompañada de constantes errores ortográficos. Rosselli, Matute y Ardila exponen que la escritura implica una serie de procesos que, organizados secuenciados correctamente, permiten representar las características fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje. Estos autores han proporcionado valiosas perspectivas y, tal y como sucede con las diferentes perspectivas de este trastorno del aprendizaje, existen diferentes clasificaciones. A continuación se relaciona. Disgrafia motriz. El niño o niña disgráfico motor comprende la relación entre sonidos escuchados y el mismo que se pronuncia perfectamente la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Se observa lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. Disgrafia sintomática o secundaria. Cuando la dificultad de la escritura no se debe a problemas funcionales, sino que son consecuencia de otros problemas como trastornos neurológicos, problemas de visión, etc. Disgrafia específica. La dificultad para reproducir las letras o palabras no responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. Compromete a toda la motricidad fina. Disgrafia superficial. Se produce cuando está afectada la ruta ortográfica o léxica, por lo que se utiliza la ruta fonoaudiológica. Cuando ocurre esto, no se pueden escribir palabras que no se ajusten a las reglas de conversión fonema-grafema. Es decir, escriben bien las palabras regulares u pseudopalabras, pero cometen errores en palabras irregulares. Hay también confusión con los homófonos,
que siguen las reglas de conversión fonema-grafema. Hay errores de omisión, adición o sustitución de letras. Disgrafia fonológica. Se produce cuando se lesiona la ruta fonoaudiológica y se usa la ruta ortográfica. Por esta razón, no se pueden escribir pseudopalabras, ya que está dañado el mecanismo de conversión fonema-grafema. Hay errores derivativos. Pueden escribir bien las palabras regulares y las irregulares porque la ruta léxica está intacta y tienen las palabras integradas a nivel visual. Disgrafia profunda. Se produce cuando se lesionan las dos rutas, fonoaudiológica y ortográfica. Por esta razón, habrá dificultades con las palabras irregulares, pseudopalabras y palabras regulares. Lo más característico de este tipo de disgrafia es la emisión de errores semánticos al escribir dictados o de forma espontánea. Sustituye una palabra por la otra relacionada semánticamente. Por ejemplo, naranja por limón, porque los dos son cítricos. También hay dificultades en las palabras función, verbo y derivaciones. Disgrafia semántica. Se produce cuando la conexión con el sistema semántico, donde están almacenados los significados, está afectada. A pesar de ello, pueden escribir correctamente al dictado palabras regulares y cuyo significado desconocen. Síntomas y signos de la disgrafia. Los signos y síntomas suelen identificarse en la etapa de aprendizaje de la escritura, es decir, cuando el niño está aprendiendo a escribir. Sin embargo, también puede suceder que no se identifiquen estos problemas hasta que las exigencias académicas aumenten, haciendo más evidentes las dificultades. A continuación, presento algunas alertas de disgrafia. Primero, posición física y del folio inadecuada a la hora de escribir. 2. Complicaciones al hacer la pinza al coger el lápiz. 3. Mucha rigidez motora o mucha lasitud cuando escriben, es decir, no hay control en la presión del lápiz, llegando a atravesar el folio en algunas ocasiones. 4. Trazos irregulares. 5. Distintos tamaños de letras y palabras. 6. Lentitud al escribir. 7. Problemas al plasmar letras ligadas. 8. Escritura ilegible. 9. Complicaciones a la hora de ordenar las letras en las palabras, quedando algunas incompletas. 10. No se respetan las márgenes del papel con espacios irregulares a lo largo de la hoja y entre las mismas letras y palabras. 11. Desmotivación y frustración a la hora de escribir. En la disgrafia hay distintas habilidades o capacidades que se pueden ver alteradas. Algunas son habilidades motoras finas, funciones ejecutivas, habilidades psicolingüísticas, habilidades espaciotemporales, lateralidad y esquema corporal. Es importante tener claro un ejemplo. A continuación lo relaciono. Sara tiene 7 años y presenta dificultades a la hora de escribir de una manera organizada en el papel, siendo incapaz de escribir recto aunque el papel tenga líneas o cuadrados. No mantiene la presión adecuada al agarrar el lápiz, haciéndolo demasiado fuerte y llegando a atravesar el papel en ciertas ocasiones. Sus letras son irregulares e ilegibles, teniendo una mala caligrafía. Sara presenta un coeficiente normal y no tiene problemas de comprensión. Para el establecimiento del diagnóstico de la disgrafia, es necesario tener en cuenta el factor edad, dado que este trastorno no empieza a manifestarse hasta después de haberse iniciado el periodo de aprendizaje. Al ser un trastorno que se da en la infancia, es necesario intervenir cuanto antes para que sus efectos negativos no se acumulen, haciendo que el niño o la niña quede en una situación de vulnerabilidad en su trayectoria de aprendizaje.